Quiero compartirte algo que Dios puso en el corazón. El título de este mensaje es Somos enviados, ¿no? Es cortito. Y la verdad, Señor me impresionó una cosa en el corazón mientras estaba pensando, orando acerca de esta semana. Y me impactó mucho lo que te voy a compartir, porque en realidad hay muchas cosas que tú y yo pudiéramos pensar que son determinantes o importantes en la vida y que si necesitamos alcanzar ciertas cosas, pero una de las necesidades profundas del ser humano, hay 4 necesidades que dicen que existen. La primera es ser amado incondicionalmente. La segunda es ser aceptado. La tercera es que alguien pueda reconocer lo que tenemos, alabarnos, tener algún tipo de reconocimiento. Y la cuarta es tener un propósito, una razón por la que estás aquí, una razón que marcaría o debe marcar tu vida, tu forma de vivir, tu forma de ver las cosas. Y yo quiero hablarte de ese propósito. Y te va a sonar un poco extraño, pero yo creo que nuestro propósito va mucho más allá de las cosas que a veces pensamos. A veces estamos buscando algo extraordinario, así algo como una bomba atómica de impacto, pero en realidad que este micrófono no quiere funcionar muy bien. Tú y yo tenemos el propósito de Dios. Quiero llevarte a un pasaje en el Evangelio según San Juan, y tu propósito tiene que ver muchísimo con la manera en que tú interactúas con el Espíritu Santo. Porque quiero que entiendas que el propósito de tu vida es mucho más grande que lo que tú tienes como capacidad personal, ¿sí? Si no fuera así, Dios jamás hubiera enviado a su Espíritu Santo. Pero si Dios envió al Espíritu Santo es porque la única manera que tú y yo podamos alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos es aprovechando lo que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas, viviendo bajo la guianza del Espíritu Santo, caminando bajo el control, bajo la unción, bajo la autoridad del Espíritu Santo. Okay. En este pasaje, Juan capítulo 20, Jesús acaba de resucitar. Es el primer día, es el domingo de la resurrección, el primer día de la semana. Y dice en el versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y me impresiona mucho porque el reino de los cielos que Jesús vino a establecer es un reino que está en constante expansión, está en crecimiento constante. Y lo que Jesús está haciendo es echando a andar esta ola expansiva del reino de los cielos con estas palabras a sus discípulos: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y la verdad parece que es demasiado grande. Yo no sé si lo puedes pensar, pero cuando piensas en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, ves una cosa extraordinaria que Jesús está haciendo: sanando enfermos, predicando, llevando mensajes especiales, restableciendo a las personas, reanimándolas, cambiando la vida de la gente. Y Jesús le dice a la gente: bueno, eso que vieron que yo hice, lo hice porque el Padre me envió a hacerlo, ¿sí? El Jesús mismo dijo que Él venía a hacer la voluntad del Padre, que Él hacía las cosas que el Padre le mostraba que tenía que hacer. Así que la palabra que Jesús dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Yo no sé si lo puedes ubicar, pero imagínate que estás en el grupo de esos, no sé cuántos había en aquel entonces, eran más de 12 porque había más gente reunida con las mujeres y todo eso, pero
El mensaje es decir, el Padre me envió a hacer una obra en esta tierra y esa obra que el Padre me envió a hacer, yo te la estoy pasando a ti. Ahora tú te vas a encargar de lo que el Padre me encargó. Como me envió a mí, yo te envío a ti. Y entonces sopla y dice, recibid del Espíritu Santo. Bueno, es motivo de otra predicación, pero en ese momento, cuando Jesús dice, recibid del Espíritu Santo, los discípulos que estaban reunidos nacen de nuevo. O sea, quiero rápidamente, hasta ese momento, hasta el día de la resurrección, para los discípulos, Jesús era un maestro, era el Mesías, pero no había en Jesús absolutamente nada diferente del resto de la gente. Pero cuando Jesús resucita, habiendo pagado el precio por la redención, entonces en ese momento cualquier persona puede creer en Jesús como el Mesías resucitado, como el Señor resucitado y nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo, lo que pasa cuando naces de nuevo es que el Espíritu Santo viene a morar en ti, ¿sí? Entonces cuando Jesús dice, recibid el Espíritu Santo que estaba con los discípulos pasa a estar en los discípulos y ellos por primera vez en toda la historia de su relación con Jesús pueden creer en Jesús como el Hijo de Dios resucitado. ¿Por qué? Pues porque no había resucitado antes. Entonces, quiero que me entiendas. Jesús predicaba y les decía, les enseñaba, muchas cosas no las entendían. Y la explicación es que hasta que no nace de nuevo una persona hay cosas de Dios que no se pueden entender. Pero cuando los discípulos ven a Jesús resucitado, en ese momento el creer en Jesús como el Mesías, el que pagó el precio por sus pecados, permite que el Espíritu Santo entre a su vida, exactamente igual que pasó contigo y conmigo. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo vino a residir en nosotros como templos del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, cada uno de nosotros, si has creído en Cristo como Señor y Salvador, tienes al Espíritu Santo morando en ti. Ahora, Jesús los envía como lo envió el Padre, y la parte que falta en esta ecuación es que el Espíritu Santo venga sobre los apóstoles. Porque si tú te acuerdas, cuando Jesús empieza su ministerio es después de haber sido bautizado por Juan el Bautista. Y cuando se bautiza, dice que vio a Juan el descender al Espíritu Santo como paloma que venía sobre él, y Jesús fue lleno del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Te acuerdas de eso? Y luego lo llevó al desierto, y cuando regresa del desierto empieza su ministerio. Así que cuando Jesús da instrucciones a sus discípulos, no los manda enseguida a hacer la obra que él estaba haciendo. Dice, como me envió el Padre, yo también los envío, recibid el Espíritu Santo. Y luego, después de pasar tiempo con ellos, dice, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban al Espíritu Santo. Mira, Hechos capítulo 1. Versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué es importante? O sea, si los discípulos tenían el mensaje más impactante que podían tener, ¿sí? Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, lo había demostrado con la resurrección de los muertos. ¿Por qué necesitaban esperarse a que viniera el Espíritu Santo? Y la razón es porque para poder ser enviados como Jesús fue enviado, tenían que ser enviados en la misma condición que Jesús fue enviado. Y Jesús fue enviado por el Padre a hacer la obra que tenía que hacer cuando fue bautizado con el Espíritu Santo. Y los discípulos tenían que ser bautizados con el Espíritu Santo, porque para poder cumplir la misión del Mesías, tú y yo tenemos que entender el llamado que está sobre nuestras vidas. ¿Por qué es que somos enviados? Cuando Jesús se presenta en Nazaret, en Lucas capítulo 4, y empieza su ministerio, está empezando su ministerio, usa un pasaje en el libro de Isaías capítulo 61. Y es un pasaje que yo había siempre relacionado nada más con Jesús, con el mensaje del Mesías, ¿no?
El Espíritu de Dios, decía 61, versículo 1 y versículo 2, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Déjame parar ahí. Cuando Jesús lee este pasaje en la sinagoga en Nazaret, Jesús lo lee así. El Espíritu, bueno, te voy a leer lo que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y ahí se detiene en la lectura y les dice a toda la gente que está oyendo: hoy se cumple esta escritura delante de todos, delante de vosotros. Ahora, la profecía es muchísimo más grande. Habla acerca de convertir, en vez de manto de espíritu angustiado, dar un manto de alegría, cambiar la tristeza por gozo, el decir que a los afligidos de Dios se les dé gloria en lugar de ceniza. O sea, hay una cantidad de cosas que dice la profecía que van mucho más allá, pero Jesús, a propósito, lee nada más esos primeros 2 versículos y ni siquiera completos. Se queda a la mitad del segundo versículo, dice: a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Lo que está definiéndole a la gente, a todos, es cuál es la razón por la cual el Padre lo envió. El Padre lo envió para cumplir con esa profecía. Pero claro, la profecía es mucho más amplia y se cumple mucho más grande de lo que Jesús dice, pero lo que Jesús está haciendo en este punto es preparando el mensaje que viene después. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y cuando tú recibiste el bautizo en el Espíritu Santo, tuviste un destino manifiesto, un destino establecido sobre tu vida, un propósito, porque el Espíritu del Señor está sobre ti y te ha ungido exactamente para lo mismo, para predicar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Sabes? A veces, quizá por la manera que yo veo las cosas que van a venir, tiendo a pensar en cosas mucho más grandes que vamos a alcanzar a multitudes, pero la verdad, lo vamos a hacer. Muchos de ustedes van a estar alcanzando miles de personas, pero el punto es: ¿cómo te ves tú a ti mismo en el propósito de Dios? ¿Cuál es ese llamado que tenemos sobre cada uno de nosotros? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice: te estoy enviando como me envió el Padre? Y tú y yo tenemos, o todos los cristianos tenemos este llamado. Fuimos enviados por Dios para alcanzar a otras personas. Oseas, en el capítulo 11, el versículo 4, dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los calzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Con cuerdas humanas los atraje. Y el mensaje del Mesías, el mensaje de Jesús es: regrésense a Dios. Regrésense a la misericordia de Dios, conozcan verdaderamente a Dios. El pleito que tenía con los fariseos de aquella época era que hacían cosas como que mostraban que conocían a Dios, pero en el corazón no había misericordia, no había ningún interés. Y Jesús se presenta como el que viene a sanar a los quebrantados de corazón, viene a predicar libertad a los cautivos, viene a abrir la cárcel a los presos, viene a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y el Padre envió a Jesús. Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios envió a Jesús lleno del Espíritu Santo. Y
Cuando tú recibiste el bautizo en el Espíritu Santo, ¿cuántos recibieron bautizo en el Espíritu Santo? Levántame tu mano. Okay. Okay. ¿Cuántos no han recibido el bautizo en el Espíritu Santo? Okay. Cuando tú recibiste el bautizo en el Espíritu Santo, Dios te ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿Me escuchas? ¿Para qué? Para hacer la misma obra que el Padre envió a Jesús a hacer. Cuando Jesús dice, como me envió el Padre, así también yo os envío, y les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, lo que está diciendo es, una vez que tengan al Espíritu Santo en ustedes, una vez que reciban el bautizo en el Espíritu Santo, entonces van a poder ir y hacer la obra de Dios como yo fui e hice la obra de Dios en las mismas condiciones, porque el Espíritu de Dios viene sobre ti para ungirte. Y no quiero poner una carga muy grande sobre ti, pero lo que quiero cambiar es la perspectiva de cuál es el propósito que tenemos que va a impactar la eternidad de la vida de mucha gente. El propósito fundamental es llevar a otras personas que tienen necesidad el mensaje de que hay una buena voluntad de parte de Dios para ellos, que Dios quiere hacer cosas excelentes en su vida, que quiere sanar a los quebrantados de corazón, que quiere libertar a los cautivos de la prisión en la que se encuentran, que quiere romper las puertas de la prisión, que quiere que la gente entienda que hay un Dios que se preocupa por ellos, que tiene interés en que sus vidas prosperen, que les vaya bien en todas las cosas que hacen, que es un Dios que está a favor de ellos y no en contra de ellos, que puedan conocer al Padre. Jesús hablaba muchísimo del Padre y la verdad es que la gente necesita lo que tú tienes, la gente necesita lo que tú has recibido. Y te digo, parte del problema es que a veces pensamos que tiene que ser algo muy grande. Te voy a dar una historia personal acerca de ser enviado. Mi mamá y mi tía nos educaron a toda la familia, a todos los hijos, a todos los hermanos. Mi mamá y mi tía, para sostenernos, entre otras cosas, eran modistas, hacían ropa, básicamente para señoras también. Y por muchos años de mi adolescencia, yo era, voy a llamarlo así, el enviado, por no decir ve y compra las cosas, pero había que comprar que el forro para los vestidos, que mandar a forrar los botones para aquellos vestidos que tenían botones forrados, había que comprar los cierres, había que comprar pelo de camello, que es una forma para poner entre telas, y todo lo que había que comprar, su seguro servidor. Ahí salía yo, chavito, no sé, tenía yo quizás 12, 13 años, era otra época, pero iba yo con el dinero, iba yo al centro o cerca de la casa, al mercado de Medellín o por esa zona. Y sabes una cosa, siempre regresaba con lo que me habían enviado a buscar. Porque una vez que me daban la lista de las cosas que tenía que comprar, y a veces no era eso, si había que comprar la comida en el mercado. Yo andaba por todas partes cuando me mandaban, yo era un enviado y no me daba yo cuenta entonces, pero ahorita pensando eso, había un cierto orgullo de poder decir, cumplí con lo que me mandaron a hacer. Y luego en la tarde ya podía dedicarme a hacer las cosas que yo quería, pero cuando me enviaban a hacer una cosa, yo tenía clara la misión. Tengo que comprar A, B, C, D, tengo que mandar a hacer tales cosas, tengo que recoger esto que ya mandamos. O sea, yo era la extensión de los brazos, de los pies, del trabajo de mi mamá y de mi tía, ¿sí? Y nunca se me ocurrió que lo que yo estaba haciendo era tremendamente importante, porque si yo no hubiera ido a comprar esas cosas, ellas jamás hubieran podido hacer lo que hicieron, ¿sí? En otras palabras, si tú no haces lo que Dios quiere que tú hagas, nadie más lo va a poder hacer, porque hay gente que solo tú puedes alcanzar, ¿sí? Y aunque parezca que es una cosa muy simple, muy pequeña, el reino de los cielos depende de esas cuerdas humanas que podemos extendernos para enlazar a otras personas con el amor de Dios y traerlas a un punto de libertad, de restauración, a un punto de vida nueva.
Y tenemos que entender que así como el Padre envió a Jesús a predicar las buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, tú y yo también fuimos enviados, porque como el Padre envió a Jesús, Jesús envió a sus discípulos a hacer exactamente lo mismo. Y claramente no se puede hacer, no puedes atraer a la gente con lazos de amor para llevarlos a conocer a un Dios como el Padre nuestro que tenemos, si el Espíritu Santo no está actuando a través de tu vida. ¿Por qué? Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Porque para que tú puedas moverte en la obra que Dios quiere que tú te muevas, tú necesitas que Dios mismo actúe en tu vida. Jesús no hizo un solo milagro, no se movió en nada de las cosas que vemos en los evangelios hasta después del día en que el Espíritu Santo vino sobre él. O sea, pasó 30 años en la perfecta oscuridad porque no tenía el Espíritu de Dios. Pero cuando no tenía sobre él, pero cuando fue bautizado con el Espíritu Santo, empezó a impactar la vida de las personas porque reconoció lo que te estoy diciendo. Jesús se para en Nazaret y agarra el libro del profeta Isaías y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Ahora, el tomar esa profecía y decir: hoy se cumple esta profecía delante de sus ojos, es decir a la gente: esta profecía, puedes cambiar el nombre, decir: el Espíritu del Señor Jehová está sobre Jesús. Esa profecía me está definiendo y esa profecía te está definiendo a ti también. Esa profecía es el llamado y el destino que tenemos. Y quiero que me entiendas. Muchas veces pensamos en que para que esa profecía pueda cumplirse se requiere alguien muy especial que alcance a multitudes como hacía Jesús, y la verdad no es así. No necesariamente es así. Mira, hay un pasaje, hay una pequeña frase en Hechos en el capítulo 13. Déjame llegar. Hechos capítulo 13. Ahí voy. Cuando quieras ir rápido. Pablo llega con la gente que venía con él a un lugar que se llama Perge, y después van a una que se llama Antioquía de Pisidia. Y Pablo predicando acerca de Jesús, como siempre lo hacía en las sinagogas. O sea, él llegaba a una ciudad, buscaba donde se reunían los judíos e iba a buscar primeramente a los judíos. Y si los judíos lo aceptaban bien, y si no, se iba a los gentiles. Era más o menos el proceso de evangelización que hacía. Y hablando acerca de David, del gran rey David, de las cosas que hizo y de cómo David murió, pero hablando de Jesús que no vio corrupción. Pero el versículo 36 dice: pero a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero quiero que te enfoques en esta frase: habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos un área de influencia, un área de impacto. Lo que tienes que darte cuenta es que quizá puedas alcanzar multitudes, que tengas ministerios evangelísticos enormes, o quizá alcances a una persona, a dos, a tres personas. Lo que tú no sabes es el efecto que eso va a tener en personas más adelante. Pero el punto es que si yo estoy convencido de que el Espíritu de Dios está sobre mí con un propósito, yo voy a estar clamando que Dios pueda usar mi vida para cumplir el propósito, para que yo pueda servir a mi generación conforme a la voluntad de Dios. ¿Me sigues? ¿Sí? Y platicaba yo con Betty, ¿estás por acá? Bueno, hasta ahí arriba, ok. A veces pensamos que la obra de Dios se hace nada más en función de grandes multitudes, pero en la Biblia, el libro de los Hechos, hay una persona que se llama Ananías, el de Pablo, en el capítulo 9 de Hechos. Y Ananías es el hombre que ora por Pablo para que reciba la vista, sea lleno del Espíritu Santo.
No se menciona más en la Biblia este hombre. Es unas, no sé, quizás sean 12, 14 versículos que aparece Ananías. Pero sin Ananías no hay Pablo. O cuando menos no en las condiciones y términos que Dios quería. Tú no sabes si lo que tú tocas en una vida de una persona, sea quien sea, el impacto que eso puede tener al paso de las generaciones, al paso de los años. Pero si yo estoy convencido de que el Espíritu de Dios está sobre mí con un propósito, está sobre mí con un propósito, proclamar el año de la buena voluntad del Señor, llevar a la gente que está sumida en desesperación, en la tristeza, a un punto de esperanza y decir, sabes, Dios tocó mi vida y me cambió y lo quiere hacer contigo. Tú no sabes, es que, ay, es una persona que me encontré en la calle, ay, es la persona que está en el mercado, ay, es mi compañero de trabajo. Tú no sabes el propósito de Dios para esa vida, pero si tú tocas esa vida, lo que esa vida alcance después es producto de lo que tú respondiste a Dios para tocar esa vida. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Habiendo servido a tu generación conforme a la voluntad de Dios implica el poder moverte guiado por el Espíritu Santo para hacer cosas mucho más grandes de las que tú piensas que pueden ser alcanzadas. Y te digo, no sé si vas a alcanzar uno, si vas a alcanzar multitudes, pero te doy esta imagen que me acuerdo. Dicen que una tempestad en una costa de Estados Unidos hizo que muchas estrellas de mar acabaran regadas en la playa. Y las estrellas de mar necesitan obviamente el agua para sobrevivir, son seres marinos. Y en la madrugada estaba toda la playa cubierta de estrellas de mar. Y ahí en medio de la playa había un muchachito que llegaba y agarraba una de las estrellas de mar y la aventaba al agua. Y se acercaba, agarraba otra y la aventaba al agua. Y un hombre lo vio a lo lejos y movió la cabeza y dijo, y se acercó y dijo, muchacho, ¿qué haces? Estoy tirando estrellas del mar al mar, estoy regresando, porque mira cómo está. Y dijo, pero estás loco, mira, no cuenta para nada, son demasiadas, no vas a tener un impacto, no tiene caso que lo hagas. Y el jovencito se le quedó viendo y dijo, y agarró una estrella del mar y dijo, para esa sí. Y agarró y dijo, para esa también, y otra más, y para esa también. El mensaje, hay cantidad de gente que está anhelando, deseando, desesperados, como ovejas que no tienen pastor, esperando una cuerda humana, un lazo de amor que le tire el lazo y diga, ven, quiero que conozcas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y tú que tienes el Espíritu de Dios, déjame darte 3 ideas rápidas. Número 1, tú y yo somos representantes de Dios, ¿sí? La palabra dice en 1 Corintios 5 que somos embajadores de Dios. Cuando Dios nos escogió, no solo nos dijo, bueno, ya, y uno más para el catálogo, ahí lo tenemos en el archivo. No, como el Padre me envió, así también yo os envío. Jesús llegó a mostrar la realidad del reino de los cielos y nos mandó a nosotros a mostrar la realidad del reino de los cielos. Dice, pero ¿qué tengo yo? Tienes al Espíritu Santo. Lo que la gente necesita no son tus estudios, no son tus capacidades físicas. Lo que necesitan es un toque del Espíritu Santo de Dios. Y tú eres el embajador, la embajadora, la persona que lleva la presencia del Espíritu de Dios a donde quiera que vayas. La gente no puede conocer a Dios a menos que otras personas que conozcan a Dios le presenten a Dios. O sea, y suena como, pues es lógico, porque nadie puede conocerte a ti a menos que una persona que te conozca te presente a otra persona que no te conoce. Es lógico, ¿no? Igual pasa con Dios. Tú tienes experiencias, tienes vivencias, tienes cosas que Dios ha hecho en tu vida, tienes la presencia del Espíritu de Dios. Por eso eres embajador, porque tú representas lo mejor que hay en el reino de los cielos. Y dices, ay no, claro que sí, porque el Espíritu Santo va en ti y eso es lo mejor que hay en el reino de los cielos, la presencia poderosa del Espíritu Santo en ti. La segunda cosa que quiero decirte es, llevas una unción sobre tu vida, aunque no siempre te das cuenta que llevas una unción sobre tu vida, porque cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, no viene de paseo,
no es como una llamada de petate que viene y se va, no es como esos tornados que llegan y destruyen y se van, no. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ti, estás ungido por Dios para hacer la obra que Dios quiere que hagas. No es una cuestión casual, no es una cuestión eventual. Yo necesito que alguien más ore por mí. Claro, podemos orar por ti, podemos ungirte más, pero el punto es, si cada día tú te levantas y entiendes y llevas este pensamiento, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para tocar a otras personas, para bendecir a otras personas, para alcanzar a otras personas, para compartir la bendición que yo tengo a otras personas. Como el Padre envió a Jesús, Él nos envió a nosotros. ¿Cómo? Limpios de todo pecado, llenos del Espíritu Santo, listos para hacer la obra de Dios. Pero Jesús iba consciente del llamado que tenía en su vida. Y Jesús iba consciente de la unción del Espíritu Santo que había en Él. Yo te pido nada más que concientices lo que te estoy diciendo. O sea, digo, ojalá venga un ángel y te diga, pero no necesitas porque tienes al Espíritu de Dios. Lo que quiero decir es, si tú te enfocas en el Espíritu Santo, si tú aumentas tu relación con el Espíritu Santo, vas a poder caminar cada vez más en esa presencia. Y ese es el tercer punto. El primero es, somos representantes de Dios. El segundo es, llevamos una unción sobre nosotros. El tercero es, vive consciente de lo que llevas en ti. ¿Sí? Tú eres una cuerda de amor enviada por el Padre a alcanzar a personas que necesitan que alguien les quite el yugo de la cerviz. La profecía de Oseas es poderosísima en el concepto del reino, el concepto de cada persona llena del Espíritu Santo que puede ser usada por Dios para alcanzar a otras personas en una obra de misericordia para que la gente encuentre el descanso, la libertad, el gozo, la paz que tú has encontrado en Cristo. Y eres una cuerda de amor para multitudes, una cuerda muy grande, o para una persona. Pero cada persona en el reino es importante. Jesús está ministrando a la gente y llega un principal entre los judíos, Jairo, y le dice: mi hija está a punto de morir, pero si vienes y oras por ella, va a sanar. Y Jesús va y toda la gente va con él. Y una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, no, creo que eran 12 años, llega y le toca el manto de su vestimenta y al instante es sanada. Y Jesús detiene a todo mundo y dice: alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado porque sentí que salía poder de mi vida. Y la mujer, viéndose descubierta, dice: yo fui. Claro, sabes, esa mujer, habiendo el riesgo para la mujer es que podían apedrearla, pero porque lo que hizo no era permitido en la ley judía. Pero lo que quiero la mención es, Jesús iba en una misión especial para una persona importante de la sociedad, para el jefe de la sinagoga, para Jairo. Y sin embargo se para atender a una mujer que ni siquiera podía estar cerca de otras personas por el problema de salud que tenía. La ley se lo impedía. O los leprosos que llegaban a poder a Jesús, la gente corría y Jesús los tocaba. Es decir, para Jesús no eran las multitudes, era la persona, la necesidad de cada uno. Y tú es diferente verte como uno más del montón o verte como la persona que tiene la respuesta que el montón necesita. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Tú llevas la respuesta que Jesús tenía para la gente de su época. Jesús sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. En el llamado que Dios puso sobre su vida, hizo todo lo que tenía que hacer. No solo fue predicar, sanar, hacer milagros. Murió por nosotros, pagó el precio, resucitó el tercer día, cumplió lo que hacía falta para su generación y las generaciones futuras. Pero tú y yo tenemos un llamado para hacer lo que hace falta para nuestra generación. Puede ser una persona, pueden ser 2 personas, una familia, 100 familias. Lo que sí estoy convencido es que mientras más convencidos estemos de que tenemos la respuesta
a la necesidad de la gente, más fácil será que estemos ofreciendo la respuesta a la gente que lo necesita. En otras palabras, si tú eres la única persona que tiene una cantimplora de agua en medio del desierto, hay gente que tiene sed, eres la única persona que puede resolver el problema que la gente está enfrentando. Tú eres la cuerda humana, la cuerda de amor que puede tocar a otras personas, porque el Espíritu de Dios está sobre ti, porque te ha ungido para tocar a otras personas. ¿Sabes? La unción del Espíritu Santo nunca fue planeada para mis problemas. La unción del Espíritu Santo fue planeada para que yo resuelva el problema de los demás, para que yo me convierta en esa cuerda humana, para que yo empiece a ver a la gente como la gente en necesidad. Por eso ves a Jesús y dice que un día llegó y se levantó y vio a la multitud y se conmovió porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión de ellas y empezó a orar por los. O sea, lo que quiero que me entiendas es: Jesús viene con la unción del Espíritu Santo, consciente siempre, seguramente, y es una cosa que necesitamos. En una relación, se iba a orar en las noches, pasaba tiempos con el Espíritu Santo, pero viene y de repente voltea y ve a la gente. Y lo que lo mueve es la unción del Espíritu Santo, diciendo: necesito hacer algo por esa gente, porque no pueden hacerlo solos. Yo tengo la respuesta. Y en ese momento oró por los enfermos y los sanó. En cada momento era: yo tengo la unción del Espíritu Santo para bendecir a otras personas. Y lo quiero dejarte este mensaje: tú tienes la unción del Espíritu Santo. Úsala para bendecir a otras personas. No te la guardes. No, ya vendrá una evangelista. Dios puede usar tu vida para cambiar la vida de muchas personas. Bueno, en el libro de los Hechos hay cuando las persecuciones dispersan a la gente, a la iglesia, pues en diferentes partes, dice que las iglesias iban creciendo, pero dice, en Antioquía, dice, unos le hablaron también a los gentiles acerca del mensaje. Y los gentiles empezaron a llegar en grandes números a la iglesia. O sea, antes de eso, excepto a la casa de Cornelio, a la que Pedro va, los gentiles no habían sido predicados, pero de repente unos cuantos despistados, que no entendían cuestiones de religión, ni cuestiones de reglas, ni cuestiones de nada, unos cuantos despistados decidieron compartirle a gentiles, judíos compartiéndole a gentiles acerca del Mesías judío. Y la gente se convirtió, y la gente era transformada, y la gente empezó a reunirse con los judíos, y de repente eran más gentiles que judíos, porque a un par de despistados se les ocurrió que el mensaje que llevaban era necesario para personas con necesidad, y se convirtieron en cuerdas humanas que abrieron las puertas para que los gentiles entrásemos al reino. ¿Sí? No tenemos ni los nombres de las personas en la Biblia, pero fueron personas que decidieron que lo que llevaban era suficientemente bueno para darlo a unas personas que para los judíos no eran importantes, eran gentiles. Y Antioquía se convirtió en uno de los centros evangelísticos y misioneros más grandes del primer siglo, porque unos cuantos despistados decidieron que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos y los había ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para traer libertad a los cautivos, para pregonar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Sí me sigues? Pues seamos de esos despistados que vamos por la vida haciendo bienes y bendiciendo a la gente, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y el Espíritu de Dios quiere, y tómalo bien, que lo uses en todo el poder con que el Espíritu puede ser usado para bendecir a otros. Ve a la gente que tiene necesidad y usa lo que Dios ha puesto en ti y conviértete en la bendición. Dios envió para bendecir a esta generación. Aquí vemos un bonche de esos. Todos nosotros fuimos enviados por el. A ver si a veces funciona. Cuando no funciona algo, le das un golpecito y se arregla. A ver, cuando nos desperté, así que estamos bien. Pero creo que es parte de sentirse
orgullosos de la obra que Dios ha hecho en nosotros. ¿Sabes? Dios no está buscando maestros en teología. Está buscando personas que digan: el Espíritu de Dios está sobre mí y yo estoy dispuesto a ser usado por Dios para bendecir a mi generación conforme a su voluntad. ¿Estás ahí? Amén. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, cierra tus ojos, por favor. Dile: Padre, yo te doy gracias. Repita conmigo esto: Padre, yo te doy gracias porque me alcanzaste, me cambiaste, me salvaste. Y te doy gracias porque me has hecho bendición para esta generación. Gracias por tu Espíritu Santo con el que tú me bautizaste. En este día, Señor, yo te digo: gracias por enviarme. Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Y yo te digo, Señor, gracias porque ya me enviaste. Yo soy esos brazos, yo soy esa boca, yo soy ese mensaje que la gente va a recibir. Ayúdame a vivir consciente de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Yo soy su templo. Espíritu Santo, tú estás en mí. Hazme vivir consciente de que tú vas conmigo a donde quiera que yo voy, y hazme bendición para otras personas. Hazme encontrar a la persona necesitada, a la persona que está llorando, a la persona que está sedienta, y conviérteme en la respuesta de bendición para esas vidas. Hazme un instrumento de honra en tu casa para extender tu reino. Me entrego en tus manos, Señor. Me entrego en tus manos para bendecir la vida de muchos. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Déjame orar por ti para cerrar. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada persona que está en este lugar, a cada persona que está recibiendo esta transmisión. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida. Te bendigo para que la unción del Espíritu Santo de Dios que reside en ti pueda crecer y multiplicarse para bendición de muchos. Te bendigo con mayor intimidad con el Espíritu de Dios. Y te bendigo para deshacer las obras del diablo en la vida de muchas personas. Que el nombre de Jesucristo sea glorificado en tu vida y a través de tu vida, para gloria del Padre. Lo pido en el nombre de Jesús. Y te pido, Espíritu de Dios, aumenta tu unción, aumenta tu presencia. Haznos más y más conscientes de que tú estás con nosotros para la obra de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, amados. Nos veremos la próxima semana.